hecho inflacionario que se dispara, y eso nos pone en una situación de alerta permanente, y la única forma es de ir día a día analizando cada una de las decisiones que toma el gobierno nacional y actuar en consecuencia. Uh-huh. Pero, ministro Camacho, pero ya había una deuda que Nación tenía importante de asignación del recurso con la provincia, ¿y eso qué va a pasar? ¿Todavía eso quedó postergado? ¿No hay definición? ¿Se sabe algo de si van a pagar? No hay definición. El último comentario que tengo es que con este nuevo cambio de la desaparición del ministerio, estamos hablando de la obra pública alrededor de 9.000 millones, exacto. Con el último cambio a pasar a depender de economía, claramente, y al no disponer organismos de firmas autorizadas, organismos como Vialidad Nacional, por ejemplo, la respuesta es: hay que esperar unos días, esperamos nuevas definiciones, y así van pasando los días. La inflación va licuando todo lo que significa los certificados de obra, y bueno, lamentablemente yo tuve reuniones hasta antes de fin de año. Exacto. Con la Cámara Salteña de la Construcción. Eso te iba a hacer referencia. Sí, donde señor. Nos comprometimos a tomar una cantidad de medidas que tienen que ver con el Estado provincial, que la estamos tomando, y otras tantas que significan decir: vamos a tener que esperar que tome decisión el gobierno nacional, porque son convenios que surgen a partir de la firma Estado nacional, Estado provincial. Por ejemplo, el plan de vivienda, donde el Estado provincial involucraba en este esquema todo lo que era los terrenos para la construcción de vivienda y la infraestructura de la vivienda, y el Estado nacional debía pagar el precio de las viviendas. Bueno, hoy no está ocurriendo. Obviamente una importante incidencia en cuanto a la neutralización de las distintas obras, ni hablemos de las obras de ruta que a través de Vialidad Nacional se venían ejecutando en la provincia. Así que bueno, estamos esperando que se definan. Mi percepción es que estas cosas van a tener definición cuando al mismo tiempo el tratamiento de la ley ómnibus, cualquiera que sea su resultado, nos conduzca a lo que ya dijo el presidente, más ajuste para las provincias. Exacto. Ahora, hay un dato que es absolutamente preocupante, y justamente fue uno de los temas que vos abordaste con la Cámara con la UOCRA antes de fin de año, Sergio, cuando te planteaban la preocupación de lo que podía pasar si se paralizaba la obra. Y hoy ya la UOCRA te está diciendo que hay un 43% de pérdidas de fuentes laborales en el rubro de la construcción en Salta, con la consecuencia social lógica que eso acarrea. Claramente, Daniel, lo que más mano de obra genera en términos del ámbito de la construcción o de la infraestructura es la construcción de vivienda, por la multiplicidad. Exacto, sí, de obreros que se requieren. Y bueno, hoy estuve reunido con gente de las distintas cámaras. Estuvieron la semana pasada también reunidos con el secretario de Obras Públicas, con el secretario, ya lo que era antes el Ministerio de Hábitat pasó hacia otra secretaría, y la definición es: bueno, vamos a ver ahora, veremos si auditamos alguna versión, como te dije, dice que todas las viviendas que están al más del 80% las va a terminar Nación, que en las otras tendrán que ver las provincias que lo que hacen, pero son solo comentarios, son solo anuncios, no hay una decisión, no hay una firma que te indique de qué manera van a actuar, y nosotros actuar en consecuencia en términos de dos objetivos que tenemos: uno lo más inmediato posible, y el otro a mediano plazo. Sabemos que este gobierno nacional no tiene vocación de ejecutar obras públicas con fondos del Estado, y que busca, en términos de la participación público-privada y demás, que se desarrollen obras. Ese es el objetivo a mediano plazo: cómo reestructuramos una serie de alternativas que tenemos para no frenar el ritmo del que venía teniendo la primera gestión de Gustavo Sáenz en términos de la obra pública. Ahí claramente
hay una cantidad de obras que sí pasarán a tener que ver con inversores privados, con financiamiento, que rápidamente tienen la posibilidad de recuperar la inversión. Hablamos de rutas, hablamos de terminales con tasa de toque, bueno, lo que el modelo a la chilena, como vulgarmente se dice, permite hacer, que no es malo, pero es complementario, porque hay otras cantidades de obras que tienen que ver con infraestructura de saneamiento, con el desarrollo de escuelas en el interior, con el tema de infraestructura para salud, que no tienen ninguna forma de recupero, y si Nación deja de invertir en términos no de, digamos, un regalo para las provincias, sino parte de lo que nos corresponde, bueno, claramente hay que cambiar el objetivo. Ese es el objetivo a mediano plazo. Ahora, el objetivo inmediato que tenemos nosotros es que no quede ninguna obra de las que venían en ejecución a medio hacer, independientemente del estado de avance. No hay un porcentaje. Lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es respetar los contratos, respetar el Estado de Derecho y sostener las vinculaciones que veníamos teniendo Estado Nacional y Estado Provincial, sujeto a cualquier tipo de auditoría que deban hacer el Estado Nacional, en términos de que la obra haya sido bien licitada, de que los precios sean los que corresponden y que el avance sea efectivamente declarado. Por eso es que nosotros tenemos en la página del gobierno de la provincia el estado de avance de cada una de las obras que venimos ejecutando con la transparencia necesaria. Ahora, ese objetivo de orden inmediato, y yo te hablo de las obras que está financiando Nación, por ejemplo, los planes de vivienda, por ejemplo, 17 CDI, Centro de Desarrollo Infantil, que se encuentran en ejecución, ahora neutralizados todavía, porque hace 3 meses que no se resuelve la situación. Por ejemplo, la Ciudad Judicial de Orán, por ejemplo, el avance del dique El Limón, que estamos avanzando fuertemente y probablemente terminado sobre la finalización de febrero con el alteo, y que eso nos va a permitir tener una reserva de agua de 6 meses para el departamento, más que para el departamento San Martín, para lo que es el sistema Iquiyuru, para ser más preciso. Por ejemplo, las obras de RENAVAP que se venían ejecutando no tienen ninguna definición, y el no tenerla, la provincia tendrá, cuando esas definiciones ocurran por parte del gobierno nacional, una serie de alternativas para ir o alargando los plazos y continuar con las obras, pero el objetivo es que no quede ninguna obra sin terminar de las que se están ejecutando. Exacto. Una vez que terminemos toda esta obra, bueno, ahí vendrá el objetivo de mediano plazo, que es cómo reorganizar el proceso interno de la provincia para encontrar fondos que permitan no solo cubrir aquellas obras que generan alguna rentabilidad de infraestructura, como las que mencionaba con el modelo de la chilena, sino también asistir en términos de la evolución de las obras de infraestructura de saneamiento, de las obras de infraestructura de educación o las de salud. Qué increíble el panorama, ¿no? Yo decía al comienzo del programa siempre, ¿no? No importa el color político del que gobierne nacionalmente, pero siempre de última la mirada hacia el interior, es decir, bueno, aguanten ustedes, sigan postergando obras importantes, y la verdad que no le cabe ya a esta altura a uno. Ahora, ministro, en esa posibilidad, cuando habla el gobierno nacional que los estados provinciales busquen financiamiento, ¿cómo está la provincia ante la posibilidad de tener que afrontar con sus propios recursos, con su propia impronta, la continuidad de todas estas importantes obras que detallaste, Sergio? No hay ninguna posibilidad de que la totalidad continúe. No obstante ello, en respuesta a tu pregunta, claramente lo que hizo la provincia en la gestión de Gustavo Sáenz fue pagar 124 millones de dólares de deuda, achicar la deuda, desendeudarse de esta deuda que no la tomó Gustavo Sáenz, pero que, como corresponde, y así debe ser, en términos de un Estado de Derecho, respetar la institucionalidad, y por más que hayan sido deudas, la continuidad jurídica por gestiones del Estado anteriores, claramente. Ahora, como dice el gobernador sistemáticamente, Salta y el norte en sí mismo está lleno
de oportunidades de crecimiento. Lo único que pedimos es que la mirada del gobierno nacional tenga que ver con la disponibilidad de infraestructura necesaria para que esas oportunidades se desarrollen. ¿Qué ocurre? Yo recién hablaba del modelo a la chilena, o el sistema este de participación público-privada, la famosa PPP, que es todo más o menos parecido, todo lo mismo. Yo te doy este ejemplo. Si vos sos un inversor privado y tenés la posibilidad de invertir, ya sea que sos un organismo financiero o que sos una empresa que se dedica a ejecutar obras viales y que tenés la capacidad para autofinanciarte, ¿dónde harías una ruta? Entre Córdoba y Rosario. Donde sea rentable, obvio. O terminaría Seclanta Molino, claro, por ejemplo. Obvio. Entonces, este sistema como único sistema, yo no lo ataco, pero digo que solamente es complementario de un sistema y de un plan de infraestructura mucho más global y general. Este sistema de mantenerse y de quedar en el tiempo solo, lo único que va a hacer es propiciar un aumento de la asimetría que ya existe entre el país portuario, claro, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y 500 kilómetros a la vuelta, con el país profundo, el país periférico, el país del interior, porque claramente quien tenga la disponibilidad de recursos para invertir y después recuperarlo por los beneficios que produce esa misma obra de infraestructura, va a elegir tener un recupero mucho más rápido o mucho mayor en aquellos lugares donde la concentración económica, el volumen y el movimiento es mayor que en el interior. Entonces, esta visión lo que hace es profundizar las asimetrías, claro, que se vienen dando desde hace 200 años en la provincia. Tampoco hay que echarle, como bien decía vos, la culpa a un solo gobierno. No, esto es histórico, más allá de la pertenencia partidaria de quien haya gobernado. Bueno, ministro, te tengo que preguntar por tu estado físico. ¿Ya te estás entrenando? Porque tú vas a tener que ir a pelear con Caputo ahora. Bueno, como yo venía entrenándome o preparándome para hablar con el ministro de Infraestructura hasta el viernes, y hoy, o mejor dicho, en el fin de semana, nos enteramos que ya no hay. Claro, ahora tenés que ir a pelear con Caputo directamente. A ver, yo hoy hablaba con empresarios de la construcción y le decía, como provincia lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para los salteños. Claro. Buscar lo mejor para los salteños es discutir civilizadamente y no bajo amenaza de un tipo de otro, que yo te corto el gas de la Patagonia. Sí, como dijo el gobernador de Río Negro. Sí. No creo que ese sea ningún ámbito de discusión que genere progreso para nadie, pero sí defender los derechos y los derechos adquiridos en cuanto al sostenimiento de la continuidad institucional. Y después, claramente, también es cierto y es justo reconocer que este gobierno fue elegido por una mayoría de argentinos y de salteños que probablemente no esperaban esto, pero que tendremos que adaptar, y ese es el condicionamiento de la democracia. Tendremos que adaptarnos a las modalidades del gobierno nacional. Nuestras provincias, sobre todo las del interior profundo, son en cierta forma, desde hace muchos años, como te decía, dependientes de la participación, pero yo noto algunas contradicciones, Daniel. Por ejemplo, yo le escuché al presidente decir que no tenía por qué un ciudadano de Buenos Aires financiar, o de cualquier otro lugar, financiar el desarrollo de una escuela, ya cuando Fantino le hacía una pregunta de una escuelita, de una ruta, porque había un modelo de subsidio y demás. Bueno, yo veo que aquí los salteños también emiten muchos cheques y pagan el impuesto al cheque, y el impuesto al cheque queda en nación. ¿Cómo volvía la provincia con esas transferencias no automáticas, no con la coparticipación? Bueno, entonces ahora nosotros, si es que ocurre, no tenemos la certeza que esas transferencias no automáticas dejen de estar, más allá del empobrecimiento y de la generación de una cantidad de necesidades que venía el Estado Nacional cubriendo con recursos que también generan los salteños, dejarán de estar, y
será el gobierno provincial el que deba fijar prioridades, porque yo siempre digo, está muy bien que cada provincia viva de su coparticipación, eso, no hay ninguna discusión. Ahora, ¿dónde ponemos la línea de partida? Claro. La línea de partida debiera estar ahora o desde hace 200 años, en donde el interior profundo proveyó al desarrollo de este país portuario de materias primas para que ellos se industrialicen, y a nosotros no nos quedó nada. Ejemplo de eso, el gas del norte, que durante décadas abasteció al país de gas natural, hoy bajó el rendimiento de la cuenca, y cuando uno va al norte dice, ¿y qué quedó en términos de contraprestación del Estado Nacional? Donde nosotros veíamos de manera morbosa, incluso Daniel, cómo calefaccionaban con gas natural las piletas en los country de Buenos Aires, porque el gas estaba subsidiado y pagaban 2 pesos, y toda esa riqueza que salió de lo profundo del norte, no quedó nada del norte. Otro ejemplo que suelo poner es la importancia que tuvieron los ferrocarriles en el desarrollo Hablaba de ese tema al comienzo del programa, de ese tema, lo que fue... ¿Vos te acordás, Daniel, de dónde salieron los durmientes para cada metro de vía del país? De la región chaqueña, no solo del Chaco salteño, de la región chaqueña. La región chaqueña dentro del norte grande, en general, es la más pobre, la zona más pobre del país, digamos, la zona más carenciada. Entonces, está muy bien plantear que cada uno viva de los recursos que genera, no es discutible, después ya es una cuestión de ideología en todo caso, lo discutible es dónde ponemos el punto de partida, con lo cual, para decir eso, también habría que agregar, según mi criterio, una reparación histórica para el norte grande que termine de saldar esta asimetría que se generó con la extracción de materia prima y de recursos primarios, para que la industrialización se produzca en este país portuario, que es para unos pocos, muy densamente poblado, y el gran país, el país federal, el país profundo, cada vez más empobrecido. Exactamente. Marchemos hacia Buenos Aires, me dice, decirle al ministro que tenemos que marchar sobre Buenos Aires, me dice el mensaje de un oyente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pedir, en términos de una discusión civilizada, plantear los problemas y ayudar con algún tipo de solución. Yo te decía, por ejemplo, hablando en términos de los planes de vivienda, que yo imagino 3 posibles soluciones del Estado Nacional. Una que diga, me desentiendo, hay un fideicomiso, no me importa, le tiro por la cabeza los planes de vivienda a las provincias que lo resuelvan. En base a eso, nosotros podríamos tener una alternativa de solución. No la más indicada, no la mejor es que se cumpla con el Estado de Derecho y que continúen. Pero llegado el caso, esa sería una alternativa. La otra alternativa es que digan, vamos a parar la pelota, vamos a auditar cada uno de los planes de vivienda, perfecto, vamos a demorar 10 meses, perfecto, nosotros tendríamos otro tipo de solución que tenga que ver con la continuidad de las obras y que tenga que ver con la generación de empleo. Y tercero, vamos a suponer que Nación dice, listo, continuamos con la obra, y los empresarios le van a decir, che, pero el UBI con el que ustedes pagan el metro cuadrado de cada obra de vivienda está totalmente atrasado, y además lo pagan 90 días después, con una inflación que representa el 20 y tanto % mensual. En esa alternativa nacional de posible o probable definición nacional, también tenemos otra salida pensada. Ahora, ¿cuál de las 3 va a tomar Nación? Las 3 salidas que nosotros podemos tener son diferentes de acuerdo a la definición nacional. No, por supuesto, claro. Así que bueno, Sergio, habrá que prepararse para Mientras volver... tanto, aprendiendo a tejer al crochet y en la dulce espera, digamos. Tendrás que hacer lo que has hecho desde que comenzó la gestión el gobernador con vos como ministro de Infraestructura, volver a recorrer el espinel ministerial nacional, ¿no? Con mucha paciencia, con la cara más alegre que tenga, lo más simpático posible. Increíble volver a hacer ese laburo, Sergio. Insisto, con 2 objetivos. Uno inmediato, que es el que todas las obras que están en ejecución se puedan concluir. Y uno mediato, en todo caso,
que es el ir pensando, a ver, te hago, me hice y estamos trabajando en la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con el IPB? Yo hablaba con los representantes gremiales y por supuesto con la conducción del IPB, si el Estado Nacional decide no hacer más viviendas. Claro. Y nos tenemos que reinventar, claramente. Uh-huh. Tenemos que trabajar en un sistema de ahorro previo, tendremos que trabajar en un desarrollo de esquema de lotes con infraestructura, tendremos que trabajar en un modelo donde empresarios o organismos financieros puedan aportar y que con algún tipo de crédito hipotecario y garantía y de otra forma. Ahora, siempre, Daniel, en esto quedan más desprotegidos los excluidos. ¿Por qué? Porque sí, sin duda hay una clase emergente, jóvenes profesionales, sí. Que podrán generar un sistema de ahorro previo, que podrán acceder a una vivienda. Ahora, el que no tiene un empleo formal no tiene forma de hacerlo. No, obvio, claro. No, digamos, de ninguna manera califica para un crédito hipotecario. Ese era el sentido social de, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda, donde el gobierno nacional aporta una cosa y la provincia aporta otra. Por supuesto que las escalas y las magnitudes son distintas. Bueno, habrá que repensarlo. Ese es el desafío. Y en los próximos 4 años será este presidente el que gobierne. Veremos si después continúa o no. Pero habrá que repensar y reformular una cantidad de cuestiones y priorizar las que tengan que ver con las mayores necesidades de la gente. Exacto. Sí, queda claro, y lo hablamos en las paritarias que llegamos al acuerdo la semana pasada, sí. con todos los gremios que tienen relación con el Estado. El gobernador cumplió con su palabra en la primera gestión de ir por encima de la inflación, y lo logramos, y por eso cerramos la paritaria como la cerramos respecto a diciembre del 2023. Pero ahora no hay que mirar solo la inflación, sino hay que mirar la recaudación, y hay que ver cómo se produce este juego nefasto de mayor inflación y de menor recaudación, para ver cómo seguimos avanzando con las paritarias. Hay que tener presente que en esta provincia el 75% de la recaudación proviene en términos de todos los ingresos, me refiero al 75% proviene en términos de coparticipación, y en todo caso el otro 25% tiene que ver con lo que son los impuestos provinciales, regalías y demás. Claro, bueno, pero que van a caer la recaudación por una cuestión lógica, la recaudación en la provincia impositiva va a caer. Hay algo que debo decirte, de los egresos provinciales, el 70% son los sueldos. Claro. Entonces, si a vos te cae la coparticipación, y por el otro lado tenés que aumentar los sueldos de acuerdo a la inflación, la ecuación se pone muy compleja. Por eso planteamos con los gremios no una política anual de cómo íbamos a ir vinculándonos con todo lo que es las paritarias, sino juntarnos mensualmente e ir viendo, y sobre los resultados que se vayan dando en términos recaudatorios y en términos del proceso inflacionario, hacer propuestas serias. Hoy sería poco serio por parte de la provincia decir todo el año 2024 va a ocurrir de esta manera desde el punto de vista de las paritarias. Sería poco serio hacerlo, porque la incertidumbre es tal en definiciones que tienen que ver con ingresos o con programas que puede dejar de ejecutar Nación, que de una u otra forma se va a tener que hacer cargo de la provincia. Imagínate, Daniel, otra situación que se produce. Quien tenía una prepaga, con el incremento que tiene, suponte que no la pueda pagar, lo cual es muy probable. No, ya está pasando, Sergio. ¿Y dónde termina esa persona? En el hospital público. En el sistema público de salud. Con lo cual, también, de alguna manera, lo mismo pasa con padres que con mucho esfuerzo mandaban hijos a colegios privados. Claro. Llegará el momento de tomar la definición a la hora de inscribirlo, que es hoy, mañana, no sé, en estos días, y que digan, no, me subió la luz, me sube el transporte, subió la prepaga. Los impuestos.
impuestos, entonces terminamos saturando los sistemas públicos y al mismo tiempo bajando la recaudación, que es la que sostiene esos sistemas públicos. Qué panorama pero desolador, ¿no? Pero es muy realista lo que vos planteás, ministro. Lo último, y es un tema que tiene mucha expectativa. El gobernador Gustavo Sáenz, junto con otros pares suyos de Jujuy y de Catamarca, se va a Alemania el jueves para tener reuniones allá para ofrecer, vender, como se dice, todas las posibilidades de inversión con el tema del desarrollo minero, la mesa del litio y demás. Dame tu mirada, tu expectativa sobre esto que lo va a tener de protagonista Gustavo Sáenz. Bueno, mi mirada es que así como el panorama no es tan positivo en lo que se ve en el futuro inmediato, también es cierto que el gobernador Sáenz con su equipo de gobierno tienen una cantidad de alternativas, porque esta provincia tiene riquezas, tiene oportunidades, no solo esta provincia, sino el norte argentino, y estamos en un país diferente al del 8, al del 9 de diciembre, al del 30 de octubre del año pasado. Exacto. Y lo que hay que buscar es las distintas formas y las distintas alternativas de aumentar los ingresos de la provincia, ya sean por regalía, de aumentar y hacer los mayores esfuerzos en términos no solo mineros, sino también en el desarrollo agropecuario, en todo lo que significa la agregación de valor, de modo que también podamos romper con esta inercia de ser una provincia productora primaria y solamente quedarnos en eso. Por eso es que hay un plan de desarrollo de parques industriales, de nodos logísticos, de trabajo con cada una de las empresas para buscar que el litio no termine en carbonato de litio, sino que tengamos un paso más en lo que significa la agregación de valor en la provincia. Y bueno, en eso estamos empeñados, pero al mismo tiempo en protegernos como región litiera, y que no vaya a ser que Nación, por la buena o por la mala, quiera quedarse con los recursos naturales que sabemos ya pasó. La Constitución. Ya hubo intentos, Sergio, ya hubo intentos, acordate. Sí, pero déjame que sea honesto intelectualmente conmigo mismo. Hubo intentos en la gestión anterior y los hay en esta. Ahora estamos también. Estamos hablando de dos visiones ideológicas contrapuestas, en todo caso. No, bueno, pero vos sabés que como dice la gente, para la guita no hay ideología, bueno, Sergio. Yo lo que digo, por decirlo de manera más fina, Daniel, el centro económico del poder en esto, señor, que no me cansaré de definir como el país portuario, el país del puerto, manda sobre cualquier ideología. Por supuesto que sí. Ministro, la verdad que un gusto iniciar este ciclo teniendo esta charla tan importante con vos, que estás estrenando también esta coordinación de enlace político, como si no tuviera laburo, te han sumado otro, a lo que es infraestructura. Así que yo te quiero agradecer la deferencia, por supuesto, de arrancar el ciclo con nosotros y, por supuesto, desearte lo mejor y la idea será como lo hicimos siempre, que sigamos permanentemente en contacto. Así es, Daniel, el mejor de los éxitos también para tu año periodístico que inicia, y bueno, siempre a disposición tratando de aclarar y de comentarle a tu audiencia y a toda la gente el esfuerzo y el trabajo de esta persona que es Gustavo Sáenz, que conduce los destinos, y el equipo de colaboradores que vamos atrás de este rumbo que marcó en los 4 primeros años de gestión, y que la sociedad lo reconoció de tal modo que le otorgó la responsabilidad de conducir los próximos 4 años. Yo siempre lo comento con la audiencia, el gobernador es el que va adelante abriendo puertas y consiguiendo que lo atiendan y demás, al menos así era en la gestión anterior, pero después todo el laburo en sí, todo el trabajo en sí, de llevar adelante la elaboración de proyectos para poder conseguir los recursos, bueno, él tiene un equipo del cual tanto vos como el ministro de Economía, entre otros, son un eslabón fundamental, si no, no se podría concretar, así que tenés mucho que ver en eso, Sergio, ¿no?
Básicamente el equipo de gobierno, somos un equipo de 9 ministros que trabajamos conjuntamente, cada uno en el área que le resulta específica, y es lo que va a ser posible que, si el efecto para este país, y ojalá no ocurra, porque en definitiva lo que pretendemos es que la gente esté mejor y no que esté peor, que si el efecto es negativo tenga el menor impacto en los más necesitados, y si no lo es, estemos preparados para cualquier viento de cola que en un futuro nos pueda otorgar el crecimiento que tanto se merece el norte argentino. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, Bueno, un Sergio. gusto, Daniel. Abrazo.